Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana tu bondad en concedernos estar en esta reunión de adoración. Suplicamos que seas con cada uno de nosotros para poder recibir la exhortación de tu palabra en nuestras mentes y corazones. Que nos dé, Señor, la capacidad, el poder y el querer para aplicar tu verdad a nuestras vidas y que esta verdad siga santificándonos, siga moldeando nuestras personas en la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Rogamos también que tu palabra toque los corazones de aquellos que aún no tienen salvación, para que acudan a nuestro maravilloso Salvador, que es Cristo Jesús, y puedan mirar en Él toda la grandeza y la maravilla que tú has colocado en su persona, Padre. Te rogamos estas cosas y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces nos ubicamos aquí en el pasaje de Job 24. La semana anterior habíamos comentado el argumento de Elifaz temanita, donde señalaba a Job que Dios no lo necesitaba, ¿no? Que Dios era todopoderoso y grande, por lo tanto dice, Dios no se beneficia contigo, no le interesa tu justicia, no podemos comprar nada de Dios, no, Él es autoexistente, autosuficiente. Después le acusó gravemente a Job, ¿no? En base solamente a la calamidad que estaba sobre Job, Elifaz dedujo que eso le estaba pasando por toda una serie de cosas que menciona ahí, ¿no? Y le acusó de ser un opresor, de despojar a los huérfanos, a la viuda, de no socorrer a los necesitados y toda una serie de cosas que comentamos, ¿no? Por lo tanto, dice Elifaz, es lógico que ahora, Job, tú estés padeciendo estas cosas, ¿no? O sea, Elifaz aplicaba una lógica inversa, ¿no? O sea, te veo todo dañado, destruido, enfermo y lastimado. No, has de tener unos pecados horribles y una situación tremenda, si no, no te estaría pasando eso. Y Elifaz y sus amigos decían, nosotros estamos sanos, estamos bien. O sea, quiere decir que nos hemos portado bien y que Dios nos acepta, ¿no? Esa era la lógica de él. Claro, no sabiendo, como ahora entendemos en el Nuevo Testamento, que no todas las cosas nos vienen como un castigo, algunas cosas son pruebas, algunas cosas son correcciones. Simplemente Dios está forjando la imagen de Jesucristo en nosotros y pueden ocurrirnos todas las cosas que Dios considere necesarias para que esa imagen sea forjada en nosotros, ¿no? Ahora, el día de hoy, vamos a continuar con la segunda parte de la respuesta de Job aquí a Elifaz, a sus argumentos. Y bueno, vamos así entonces al capítulo 24 de Job, donde la pregunta que sigue haciendo Job, ¿no? Después de decir, Dios nos prueba, ¿no? Sus frases ahí muy interesantes. Dios me probará y saldré como oro, ¿no? Y aquella frase también en el versículo 13 y 14, que si Dios se determina una cosa, ¿no? Acerca de nosotros, ¿quién lo apartará? No, Dios va a ser, es soberano y va a hacer lo que a Él le parezca correcto. Entonces, ahora en el capítulo 24, desde el versículo 1 al 17, comienza con la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué el Todopoderoso no actúa, ¿no? ¿Por qué los creyentes, por qué los adoradores de Dios no miramos que Dios haga juicios, que Dios ponga en orden a los impíos y les dé su estate quieto, ¿no? Entonces, ¿por qué no juzga y castiga el pecado de los impíos si Él se conoce todas las cosas, ¿no? Sabe todo y entiende todo?
entendemos, ¿no? Cuando existe una falta entre los seres humanos, pues hay jueces, tribunales que despachan la justicia lo más expedita, lo más pronto posible, y ejecutando la justicia lo antes posible, ¿no? Y entonces aquí entendemos la pregunta. Job dice, bueno, ¿por qué los creyentes, los temerosos de Dios, si vemos que hay tanta impiedad y tanta maldad en nuestro mundo, ¿por qué Dios no visita con su justicia las transgresiones de tales personas, ¿no? O sea, ¿por qué los deja vivir? Ya hubiera sacado el machete y pasa a cortar así como se corta el pasto, ¿no? La podadora, para terminar con los impíos, ¿no? Y Job da una larga lista de ejemplos desde el versículo 2 en adelante, hablando primeramente de los pecados abiertos. Dice los que mueven las cercas limítrofes, ¿no? Estamos hablando de las personas que tienen un terreno de 15 metros de frente, pero a la hora de medir las bardas están colocadas a los 16 metros, no se comieron un metro del otro lado, ¿no? Dices, pero ¿cómo voy a tumbar la barda? Y entonces se hacen una serie de pleitos y líos, ¿no? Y muchas veces vemos tumbando bardas así, o los que se comen la parte de la avenida principal y luego tienen que volarle el segundo piso a su casa que hicieron así afuera. Muchas cosas como estas vemos a hoy en día también. En aquel entonces Job se refiere a que las personas, para apoderarse de los terrenos, movían las cercas intencionalmente, ¿no? O los que roban, los que practican el abigeato, ¿no? O sea, el robo del ganado. No, pues lo vi solito y desamparado, ¿no? Así como aquel que dijo, que le decía el pollito, tío, dice, pues ya, dije, véngase mi sobrino, y se lo llevó, ¿verdad? Así estos agarraban los animales que estaban así fuera y decían, no, pues no tiene ningún dueño y me llevo esta vaca, este toro, este animal que está allí, ¿no? Los que se aprovechan de la debilidad, dice, del huérfano, de la viuda, para despojarles de su asno, de su buey, tomándoles garantía, ¿no? Ya no usamos eso, pero lo entendemos, ¿no? Hay personas que se dedican a despojar, ¿no? Estás tú en necesidad y dices, voy a sacar mis joyas ahí, y llevas el oro con el valuador y te dice, no, ni siquiera es oro de 14 quilates, ¿no? Y dice, ahí está sellado que es de 14, esto es de 10 quilates, lo engañaron, ¿verdad? Lo engañaron. Y no pesa lo que le dijeron que pesa la mitad de eso, porque su báscula está arreglada y así no timan a medio mundo. Y se enriquece, ¿no? Hay personas así abusivas, ¿no? Impíos, dice, aún los que hacen huir a los mendigos y a los del camino y a los pobres. ¿Sí? La idea es que las personas malvadas apartan a los pobres del camino para que no estén molestando, para que no estén pidiendo. Dice que llegan a convertirse como animales, como asnos monteses, ¿no? Que entran a los pastizales. Recordamos un ejemplo de una hermana que tiene su rancho por allá por Río Verde, ¿no? Los animales de un terreno se metieron al otro, entonces estaban ahí los dueños, ¿no? Entonces le dice, oye, tus animales se metieron aquí a mi rancho a comerse el pastizal, y eso es... Los animales no saben leer, dice. No, pues sí, es una respuesta muy ingeniosa, pero o sea, debes de respetar el limítrofe, ¿no? Entonces, así, y traen su pistolota ahí, entonces, ni modo de decirles algo, ¿no? Pues sacan la pistola y ahí termina la discusión. Entonces, algunos, dice, salen de madrugada para robar, el pillaje de las casas, las viñas ajenas. Entonces, el pillaje lo vemos, ¿no? Es un trabajo nocturno, ¿no? Nos acordamos regresando de los viajes ahí a Aguascalientes, en una ocasión llegábamos a Irapuato y el templo donde se reúnen los hermanos en Irapuato fue violentado más de 20 veces, ¿no? Una vez en alguna ocasión no fue el tesorero, no sé qué pasó, se les olvidó sacar el dinero de ahí y alguien hizo su agosto, entró y robó y dijo, no, aquí tienen dinero. Entonces después cada rato estaban
buscando a ver si dejaban más dinero, hasta que finalmente llegaron a ir con armas para robar ahí a las personas que vivían ahí, ¿no? Y en esa ocasión, regresando, ahorita que dice que se amparan en la oscuridad, hasta sabíamos el nombre del ratero, no sé si ya vive o no sé, pero se llamaba Toribio. Ya entonces nosotros regresamos como a las 12:30, a la 1 de la madrugada ahí, para dejar a los hermanos a que recogieran su carro en Irapuato y ya venirnos para acá. Era ya muy tarde. Y de repente vamos entrando y por ahí, por una casa de una orillita, se abre un portón y sale un cuate todo vestido de negro y con una capucha igual negra, ¿verdad? Sí. A esa hora va a trabajar, es lo que está diciendo, ¿no? Se van a trabajar al amparo de la oscuridad, no lo puedes ver, ¿verdad? Y luego si está morenazo de fuego, así como algunos de nosotros, pues no nos vemos, ni sonriendo nos vemos, ¿verdad? Entonces, así lo hacen en nocturno, cometen sus fechorías, dejan al desnudo sin ropa, lo cual es para manifestar, ¿no?, que a la persona necesitada, a la persona que la ves en una situación de gran necesidad, a él no le importa, ¿no? Vamos a hablar del agiotista, no le importa, dice, no, es que esto es prestado, este es de mi papá, esto me lo heredó, no, aquí lo embargamos todo, nos lo llevamos y así, ¿no? Sin ninguna compasión. Versículo 9 dice, quitan el pecho a los huérfanos, es decir, aquí se está refiriendo a las personas que se dedicaban ya desde aquel entonces. El Medio Oriente es muy famoso por todas estas situaciones, ¿no? Aquí está hablando de las personas que tenían o robaban del pecho de sus madres a los niños para después venderlos como esclavos, ¿sí? Hasta la fecha, hace no mucho tiempo, alguna persona, un familiar que visitó por allá en España, les advierten así abiertamente. Hay muchas personas, ¿no? Y sobre todo en esa ocasión, es una sobrina, ¿no? Visitó por allá y fue muy joven y iba con un grupo de jóvenes, entonces les advirtieron, ¿no? Porque de repente salen unos galanazos ahí en España, ¿no? De ahí de Medio Oriente, y engatusan a las muchachas para robarlas y después meterlas en un trabajo donde ni siquiera hablas el idioma, es imposible, para el abuso de esas mujeres, ¿no? Entonces, así no nos extraña escuchar esto, ¿no? El robo de niños para traficar hasta la fecha existe, ¿no? Es triste decirlo, pero ahí está. También el versículo 10 vuelve a referirse a las ropas, pero a las ropas que han sido dejadas como en garantía, no que arrebaten o que desvistan o que se aprovechen de los que están en necesidad, pero tomar lo que tenían en garantía, no obligando a trabajar a las personas y después ni siquiera dándoles de comer. Esto es muy grave, ¿no? Cuando hemos leído en el Antiguo Testamento, que se acuerdan, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Los animales, de lo que caía de las gavillas, los animales lo podían tomar y se lo comían, pero aquí está hablando de estas personas que eran opresores, agiotistas, que ni siquiera permitían eso, ¿no? A los que trabajaban ahí en sus campos. O sea, un abuso completo, la impiedad manifiesta, ¿no? Cosas que hasta los animales podrían tomar, ellos no las podían tomar, ¿no? Entonces, quienes trabajarían en un viñedo o en un olivar, no se les permitía comer ni siquiera uvas o aceituna, ¿no? Así como los que trabajaban en Kellogg, ¿no? Algunos de los que estamos aquí, es una fábrica muy antigua, ¿no? Pero tienen ahí para que se esté echando sus Choco Crispis, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Para que no ande comiéndose ahí todo lo demás, ¿no? Para que no se ande robando nada. Bueno, aquí todos los opresores cometen tales abusos, es lo que está diciendo Job, y no son castigados. Dios parece no escuchar las oraciones y parece no darse cuenta, ¿no? Es la pregunta del versículo inicial. Dice, ¿por qué no son ocultos? Si las cosas no son ocultas a Dios, los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que
le conocen no ven sus días? ¿Por qué no vemos los juicios? ¿Por qué Dios no masacra y atrapa a todos los maleantes, no? De eso se trata. La segunda parte nos habla del versículo 13 al 17, donde se refiere a pecados que son cometidos más bien en las tinieblas o en la oscuridad, no pecados abiertos, vistos por todos, pero aquí pecados cometidos en la oscuridad, los que se revelan a la luz, tanto en sentido de revelarse a la luz de la verdad, como en el sentido figurativo, ¿no? Que actúan en la noche, ¿no? En las tinieblas al amparo de la noche. Su vida es nocturna. Se trata de personas que son rebeldes a la verdad y que usan la oscuridad para ampararse, para robar, para cubrirse. Entonces, podemos hablar, ¿no? Que hay personas que son rebeldes a la verdad y hay personas que se oponen directamente, ¿no? A la luz de la verdad, no quieren saber nada de Cristo, del pecado, de la realidad, del juicio. Tenemos personas que consideramos como ateos, que son pseudointelectuales, ¿no? La palabra falsamente intelectuales, no pseudos. ¿Por qué? Porque al menos en el tiempo que yo fui joven, aunque usted no lo crea, hubo un tiempo en que el hermano Mal fue joven, la moda era ser lo snob, así decían, era manifestarse como ateo, ¿no? Entonces estaba de moda, no, yo soy ateo, no, yo no creo en nadie, y así. Entonces era como una moda, y así eran ateos pseudointelectuales, y otros son ateos en sentido práctico, ¿no? Personas que dicen creer en Dios, personas que dicen reconocer aún la Biblia y que necesitan una religión, pero que en su vida práctica son totalmente personas apartadas de la verdad, son tramposos como los demás, son corruptos como los demás. Vivimos en un país que es así, ¿no? Es altamente religioso, las peregrinaciones ciclistas, las peregrinaciones de a pie, todo lo que se hace, y el 12 de diciembre, la gran fiesta que está allí, y nos encontramos con que vas y te timan, te engañan, te venden kilos de 900 gramos, te venden refrescos de a 200 o 300 pesos cuando es la necesidad, y así nos encontramos con todo ese tipo de cosas. Unos niegan la existencia de Dios en forma necia y reflexiva, otros en sentido práctico viven como si Dios no existiera, ¿no? Unos y otros rechazan la luz de la verdad, ¿no? Es lo que está describiendo aquí Job. Después en el versículo 14 nos habla del que se ampara otra vez en la oscuridad, ¿no? Sale al amanecer, al que trabaja, como decía, yo tengo aquí el ejemplo Toribio de Irapuato disfrazado, ¿no? Está en mis notas para acordarme de esa ilustración. Así, ¿no? Al que sale, ya lo sabemos, ¿no? De repente vemos una persona con su mochila caminando ahí por la colonia, ¿no? En la colonia siempre vemos a las mismas personas que van a la tienda, nos encontramos en la tienda, nos encontramos en la parada del camión, y luego de repente vemos ahí personas que andan caminando con una mochila, volteando para todos lados, viendo, parándose, para preguntarle qué andas haciendo aquí. No, pues ando caminando. Una vez uno se paró enfrente de la casa y le dije yo, ¿qué estás haciendo aquí? Ando buscando, ¿qué andas buscando? Ando buscando dinero, dice, ando buscando dinero. No, pues aquí no lo vas a encontrar. No, pues aquí me voy a quedar. Sí, pues ya vamos a la policía, ¿verdad? Pero hay personas así, ya no van así ya directo, ¿no? Ya andan así buscando que haya una bicicleta mal acomodada, una moto mal acomodada, un costal, un carro abierto. Nos ha tocado ver personas así, ¿no? Entonces, así literal, para, ¿qué andas haciendo ahí, verdad? Se estaba metiendo uno y ya estaba dentro de la casa tratando de sacar un maletín de adentro del carro, ¿no? Entonces, nos tocan cosas así, ¿no? Ahí sale con su mochila por las calles para mirar lo que está mal acomodado, y luego se encuentran
bicis, motos, carros, juguetes, material de construcción, varillas, lo que sea, ¿no? Y van en la calle con sus par de varillas y ¿qué andas? No, me las regalaron, sí, te las regalaron. Ahora, también después, cuando escuchamos aquí en el versículo 15, el adulterio, el que es ave de rapiña nocturna, que se amparan, como estoy diciendo, en la oscuridad para cometer sus atracos, y otros lo hacen a plena luz del día, ¿no? A punta de pistola hoy en día. Así llegamos al versículo 16, 17, dice, nos dan dando los secretos de los malvados, ¿no? Dice que de día andan husmeando y señalan las casas, y aquí en esta casa no hay nadie, aquí esta casa está abandonada, y la señalan para en la noche ir a cometer su robo, ¿no? Y ya cuando amanece, dice, para ellos el amanecer es como sombra de muerte, ¿no? Porque entonces ya no quedan al amparo de la oscuridad, todo el mundo puede descubrirlos, identificarlos y acusarlos, ¿no? Entonces, por eso es como sombra de muerte el amanecer para ellos, ¿no? Y se les vienen entonces, si los agarran, ¿no? Los problemas encima. Cuando escuchamos esta descripción, ¿no?, de tanto pecados abiertos como pecados semiocultos, de tinieblas, es la descripción que se da aquí en este capítulo, pensamos, ¿no? Para los truanes modernos esta lista está totalmente pasada de moda, ¿verdad? Para los rateros modernos estas listas son como el kindergarten de la maldad, ¿no? No, y por eso se escandaliza, ¿no? Este es el kindergarten, ¿no? Y ahora tenemos profesionales. Ya tienen licenciaturas en robo de camiones para surtir los tianguis, ¿no? Robo de autos para venta de refacciones usadas, arrebatamiento de bolsas de mano, celulares, en motocicleta, robos a través de tarjetas falsificadas, aún metiendo aparatos para robarte los números, clonan la tarjeta y luego sacan y vacían tu cuenta. Robos en compras fraudulentas por internet, pagas y nunca llega lo que compraste, ¿sí? Y yo por eso sigo pensando que sea mejor el trueque, a lo mejor, ¿no? Estoy retrocediendo mucho, pero ya sabemos, ¿no? La maldad ha aumentado tanto, secuestros express, vaciado de tarjetas, robo de electricidad, ¿no? Hay personas que hacen arreglos especiales ahí en donde está la entrada y el cable lo pasan. Ya les estoy diciendo los secretos, ¿verdad? ¿Cómo sabe el hermano tanto? Pues para que vean. Todo se sabe platicando y entrevistando personas muchas veces en el trabajo que tenía. Entonces, un cable de 8 hilos o no sé cuántos sean, pasan solamente una parte por el medidor y la otra parte la pasan por abajo y ya adentro ya los juntan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queda registrado? Pasa la mitad de la corriente, ¿no? ¿Me explico? Entonces, bueno, hay personas que se dedican a hacer todo ese tipo de trampas, ¿no? Yo espero que no esté pisando algún callo. Si estamos pisando, hermano, arregle su medidor, arregle sus cosas, ¿no? ¿Sí? Si le está sacando el agua al vecino, arregle sus detalles, no es cosa menor, estamos hablando de las cosas de la impiedad, ¿sí? Es que todos lo hacen. ¿Tú quieres quedar registrado así? Como que todos lo hacen. Aquí queda registrado como impío, como ratero, como malvado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, el robo hormiga, las compras calientes, dicen, es una buena oportunidad, traigo aquí una pantalla, dice, pero está calientita. Y uno piensa, pues la han de haber tenido prendida mucho rato. No es calientita porque se la robaron, ¿verdad? Y te la están vendiendo en 500 pesos. Para sus vicios, para sus drogas, etcétera, ¿no? Entonces, ya sabemos los robos de nuestra época, obras públicas millonarias, infladas al doble o triple del costo presupuestado, obras públicas que nunca son realizadas, pero son pagadas a empresas fantasmas. O sea, ya nos damos cuenta, vivimos en una verdadera, hermanos, es horrible, ¿no? No quiero decir la palabra, pero creo que la tengo que decir, como en una cloaca, ¿no? Está lleno de basura y de pecado todo nuestro país, ¿no? Y parte de nuestro mundo. Desvíos secretos de fondos, gastos de administración libres, ¿no? Todo a cuenta del partido. O sea, usted dice, oye, estos cuates se van a comer a los mejores restaurantes, ¿no? Sí, caray, ¿no?
Y todo es por cuenta del partido, no sea por cuenta de los impuestos que ellos van y los usan, ¿no? Agreguen los sobornos, los moches, la mercancía entregada a particulares, o sea, se compran cosas en el gobierno y en lugar de entrar al almacén del gobierno entran al domicilio de no sé quién. Entonces, todas esas cosas, lo sabemos, ¿no? Asaltos carreteros, bebidas adulteradas, fraudes inmobiliarios, cajas patito con pago de intereses incomparables, ¿no? De tal manera que los que tienen mucho dinero dicen, lo voy a guardar aquí porque aquí dan como el 20%. Oye, no, pero el banco da el 3%. No, pero aquí me dan el 18%. Entonces, ¿cómo crees que ya lleva su dinero y solamente le pagan 2 meses y después desaparece la caja y se lleva todo el dinero, ¿no? Eso ya lo hemos visto aquí en nuestro país, ¿sí? En la ciudad donde yo vivo, en esta ciudad, en muchas ciudades ha sido así, ¿no? Despojo y pues nunca agarran a los malvados, ¿no? En tiempos bíblicos los índices de abuso infantil, los antros, la prostitución, el homosexualismo, el narcotráfico, la drogadicción o la pornografía no eran tan comunes y tampoco ni permitidos y mucho menos legalizados algunas de estas cosas como hoy en día tenemos, ¿no? Cuando leemos en una forma seria lo que pasó en Sodoma y Gomorra, o sea, no deberíamos estar tan alegres ni tan contentos porque nuestro mundo pudiera ser destruido en cualquier momento, hermanos. Estamos haciendo cosas ya legalizadas por las cuales Sodoma y Gomorra hartaron a Dios y dijo Dios, ya estoy harto de estas ciudades, de la maldad, lo destruyo, no sea con el diluvio o sea con fuego del cielo. Y lo que estamos viendo ahorita ya muchas veces aún en las iglesias, no estamos tan alertas en contra del pecado y somos engatusados y engañados y andamos luego metidos en negocios turbios o en cosas chuecas. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Son cosas por las cuales Dios señala a las personas y las condena para que nosotros que decimos ser creyentes las andemos haciendo. O sea, es vergonzoso, ¿no? Entonces, el argumento de Job es que no vemos que Dios traiga juicio a los que cometen estos pecados en la oscuridad, en las tinieblas. Aquí vamos a ver desde el versículo 18 al 21. Voy a usar esta versión, la versión popular. Tiene una letra muy pequeña. Del versículo 18 al 21, Job cita nuestro segundo punto a sus amigos en una forma irónica, ¿no? Con sarcasmo, diciendo, ¿no? Se lee en la versión popular, versículo 18 al 21, entendiendo, ¿no? Aquí nos metemos en un conflicto porque los manuscritos y el libro de Job, cuando fue recuperado, está muy lastimado, ¿no? Prácticamente tuvo que ser reconstruido. En la mayor parte del libro vemos que algunas partes son de Elifaz, otras de Eliud, otras de Job, ¿sí? En algunas partes no tiene a quién se refiere, ¿no? Solamente por el parecido del vocabulario y los acomodaron de esta manera. En algunas versiones aparece del versículo 18 al 25 como si lo hubiera escrito Sofar, ¿sí? En las versiones, la versión 60 y la versión antigua aparece todo el pasaje como adjudicado a Job. Entonces, pero vean ustedes, ¿no? Parece Job estar citando, nos vamos con la versión, antigua, con la versión 60, ¿no? Independientemente que aparezcan estos en los otros lados. Y Job citando, dice, el malvado es arrastrado por el agua, sus tierras quedan bajo maldición y nadie vuelve a trabajar en sus viñedos. O sea, aquí está citando, ¿no? Job, el pensamiento de sus compañeros de que si alguien es malvado, inmediatamente le cae la justicia, ¿verdad? Eso es lo que está citando. Por eso entendemos que no es específicamente el argumento de Job, sino son las palabras que él está repitiendo de sus amigos para refutarlas. Dice, con el calor de la sequía la nieve se derrite
y así, ¿no? El sepulcro, el pecador desaparece, ¿no? O sea, todo era, los impíos son castigados, luego, inmediatamente. Eso era lo que decían los amigos de Job con respecto a él. Versículo 20, su propia madre se olvidará de él, los gusanos se lo comerán y nadie volverá a acordarse de él, el malo caerá como un árbol cortado. Y en el 21 nos dice, ¿no? Cuando se oye muy feo eso, que su mamá se olvidará de él, el versículo 21 nos señala la causa, ¿no? Con las mujeres sin hijos y con las viudas fue siempre cruel, jamás las ayudó. Entonces, ¿cuál es el pago, no? El pago que recibe es que ni su mamá lo quiere, ¿no? Y su mamá lo abandona y lo deja. Así sucede con muchas personas, con muchos malvados. Y sigue diciendo, dice, pero Dios con su fuerza derriba a los poderosos cuando Él actúa. Y cuando Él actúa nadie tiene segura la vida, ¿no? O sea, Dios permite que los impíos sean levantados un poquito y luego de repente los corta, ¿no? Dice, lo vamos a ver más adelante, ¿no? El versículo 23, pero aquí ustedes pueden notar, ¿no? Se suple pues el comentario de Job, ¿no? Como ustedes dicen, que los impíos, aunque huyen rápido y ligeramente, de todas maneras su tierra tendrá maldición. O sea, estas cosas son las que ellos decían, pero nosotros vemos aquí grandes terratenientes, están sufriendo, ya su tierra está maldita, no produce, o ¿qué es lo que vemos? Que sí produce y que están enriquecidos. O sea, lo vamos a ver, ¿no? Dios no hace los juicios inmediatamente, ¿no? Versículo 19, como el calor arrebata la nieve, así la muerte vendrá sobre los impíos. Así los vemos que se mueren cada ratito, todos los impíos están haciendo maldades, robando, se mueren luego. No, ¿verdad? Vemos que algunos terminan, como hemos dicho, hasta con honores y los entierran como héroes nacionales, ¿verdad? Sin hablar de los expresidentes de ninguna parte, ¿verdad? Entonces, como están los libros ahí, ¿no? Y las críticas. Entonces, el versículo 21 y 20, ¿no? Los relacionados indicando cómo el impío trataba mal a la mujer estéril y no le hizo bien a las viudas, entonces como consecuencia no le viene el juicio, así su madre le olvidará y los gusanos acabarán con él, ¿no? Su memoria se borrará, nadie se acordará de él. Y llegamos a la parte final del capítulo 24, donde vemos que Dios usa a los impíos, ¿no? Para su propia gloria. Dice desde el 22, pero Dios con su fuerza derriba a los poderosos cuando Él actúa. Derriba a los poderosos. Cuando Él actúa, nadie tiene segura la vida, ¿verdad? O sea, Dios los deja y de repente vemos lachazos de su justicia. Dice el 23, Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Nos recuerda aquí la cita del Salmo 76:10, ¿no? Que dice que la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. O sea, Dios usa aún la ira de los hombres, ¿no? Cuando la ira de los hombres va a hacer que el plan de Dios se salga de su camino, entonces los detiene, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en este punto, ¿no? Dios los deja vivir confiados, pero los tiene vigilados. Por un momento se levanta el malo, pero pronto deja de existir y finalmente se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. Y la afirmación, si esto no es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado? ¿No? Es como un desafío. Entonces podemos darnos cuenta, ¿no? Muchas personas impías gozan de la vida, pero finalmente vendrá el tiempo cuando Dios se levante y esta persona caiga, ¿no? Antes de salir de este mundo o después, pero nos dice que esto es lo que sucede, ¿no? Esto es así, dice Job, y lo afirma, ¿no? Ahora, veamos brevemente algunas respuestas para terminar. Algunas respuestas, no sirve este reloj, aquí está que sí sirve. En cuarto lugar, vamos a ver algunas respuestas a la pregunta del primer versículo.
¿por qué Dios no actúa o juzga de inmediato todo pecado? Ojo, aquí tenemos unas respuestas muy interesantes que nos ayudan para responder, para entender nosotros, porque la Biblia nos lo enseña, y para ayudar a que otros entiendan también. Entonces, en forma sintetizada lo vamos a manejar. En primer lugar, la pregunta es, ¿por qué Dios no actúa o juzga de inmediato todo pecado? O sea, en primer lugar, porque Dios ha establecido un tiempo de juicio y condenación. Así lo dice en Hebreos 9:27, ¿no? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, Dios ha establecido un tiempo de juicio y condenación. Allí será glorificado sus atributos de santidad, justicia e ira. Por el momento pareciera como que hay un clima de impunidad, porque los malvados se salen, los rateros logran lo suyo, los defraudadores, y las personas se quedan dolidas, van a la justicia, nadie les hace caso, llegas y el judicial lo primero te dice, mire, vamos a hablar claro, necesitamos para agilizar el trámite, necesitamos que usted nos apoye. ¿Y como cuánto es el apoyo? Y no, pues no sé, pues hay que viajar, hay que buscar, o sea, ese es su trabajo, ¿no? Le dan una patrulla, le pagamos una patrulla para que investigue y ande y se mueva y haga lo que necesite, pero él dice, no, se necesita para que se agilice la investigación. O sea, después de que ya te robaron un carro y vas y lo que decides es finalmente cerrar tú mismo el expediente y decir, está bien, lo dejamos así, ¿no? Nos vemos en el día del juicio, ¿no? ¿Para qué te vas a mortificar con visitas, mordidas y dádivas? Está todo horrible, ¿no? Entonces, la primera es que Dios ha establecido un tiempo de juicio, por lo tanto, parece como si existiera un clima de impunidad, ¿no? Al final Dios va a ajustar las cuentas. No es ahora cuando Dios está ajustando cuentas. Ahora, en segundo lugar, la misma pregunta, ¿por qué Dios no actúa o juzga de inmediato? Porque Dios ha establecido desde la primera venida de Cristo y hasta la segunda venida de Cristo un tiempo de salvación, un tiempo de misericordia. Eso es lo que nos ha tocado vivir. O sea, Dios no está juzgando ahora, Dios no está castigando. O sea, no es que no lo vaya a hacer, es que Él tiene propósitos diferentes y los está cumpliendo y por lo tanto en este momento, dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo. Entonces estamos viviendo una época de salvación, no se nos debe olvidar eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón Dios no actúa o no juzga de inmediato. Algunas personas están robando. Este es el 10º robo. Sí, les platicaba de ahí, visitando la cárcel, ¿no? Que uno nos decía, los hermanos que nos acompañaban ahí, que acudían con nosotros a predicar allí en la cárcel, recordarán que alguno de ellos hasta nos dijo, no, nos decían así, no hermano, dice, me da vergüenza decirlo, dice, pero... Nos acordamos de uno ¿se acuerda hermano de Ponchito, ¿no? Que nos decía ese muchacho, ¿no? Dice, un grandote así, gigantón. Entonces, decía, no hermano, me da pena decirlo, dice, pero la verdad es que robaban los bancos, dice, orábamos para que el robo saliera bien, ¿no? Tú dices, ¿qué estoy oyendo, no? O sea, esto es algo increíble, ¿no? De ese tamaño, ¿no? O sea, y tú dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, Dios no está haciendo juicio sumario, completo, exhaustivo en este tiempo, ¿no? Sino que vivimos un tiempo de amor y misericordia. ¡Ojo! Un tiempo de salvación, por eso no se desata la ira, no es que no haya pecados suficientes, no es que no haya capacidad para establecer el juicio y aplicarlo, es porque hay un proyecto de salvación, ¿no? Los predicadores nos desgastamos nuestra voz anunciando que hay salvación en Cristo, que pidan perdón, que busquen a Dios, que se reconcilien con Él, que dejen de vivir vidas impías.
Nos desgastamos en eso, en oraciones. La iglesia ora por los perdidos, ora por los hijos, por los jóvenes, por los mayores. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que Dios les alcance con su gracia. O sea, el asunto es que es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación. Por eso no cae la justicia así y aplasta todas las cosas que se cometen en este mundo. En tercer lugar, ¿no? ¿Por qué Dios no actúa? Porque en forma general está la ilustración, ¿no?, que siempre ponemos de Dios está llenando, ¿no?, cada vaso de ira. Hemos platicado esta ilustración varias veces, ¿no? La vida de todos los seres humanos, de acuerdo a la Escritura, está formada como si hubiera dos vasos, ¿no? Un vaso de misericordia y un vaso de ira. Entonces, el vaso de misericordia está lleno cuando nosotros nacemos y va disminuyendo. La misericordia de Dios nos la vamos acabando conforme pasan los años, ¿sí? Y también conforme pasan los años, los pecados van llenando el vaso de ira, ¿no? Y se van acumulando los pecados. Algunas personas ya tienen el vaso casi que ya se está derramando, ¿no? La frase que aparece en la Escritura donde dice, no ha llegado al colmo la maldad del amorreo, está basada en esta ilustración. Dios no destruyó a los amorreos, ¿por qué? Porque les faltaba que llenaran el vaso y Dios les estaba permitiendo, ¿no?, que se llenara, y entonces llenándose, ¡vas! Voy a actuar. El asunto es que esta es una forma ilustrativa para entender cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Pero vemos que hay personas que salen cuando apenas han empezado a vivir y a pecar, y tienen poquitos pecados, pero salen de este mundo. O sea, no puede tomar usted esta ilustración para decir, no, yo creo que yo llevo como aquí, como 25 mililitros, no, todavía me faltan. No lo tome así. Dios puede llamarlo a cuentas en cualquier momento, a cualquiera de nosotros. Entonces, no es que, no, yo todavía me falta, no, habías de ver fulano, conocí uno que ya iba por acá, está todo negro, su vida, todo feo, ¿verdad? No, yo no soy así, yo creo que yo voy casi en la primera, no, hermano, o sea, hemos cometido miles, millones de pecados. Entonces, pero en forma ilustrativa esto es así, ¿no? Nacemos con un vaso de misericordia lleno y nos lo vamos acabando, mientras se va llenando el vaso de ira. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 2:16, esta ilustración nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas en nuestro mundo, ¿no? Hay Primera de Tesalonicenses 2:16 nos dice ahí, hablando de Pablo acerca de los judíos, de los judaizantes que perseguían a Pablo y a la banda apostólica porque estaban predicando el evangelio. Dice, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven. No querían que el evangelio llegara a ellos, ¿no? Dice, para henchir la medida de sus pecados siempre. En la versión 60 dice, así llenan o así hinchen la medida de sus pecados, colman. Entonces, es esto que estamos viendo. Así funciona. Entonces, en forma general, uno quisiera que cuando la persona comete la falta, ¡paz! ¿Sí? Si viviéramos allá con los del Islam, a lo mejor si vemos a algunos que están mancos, ¿no?, o cojos. ¿Por qué? Porque les aplican leyes así, te cortan la mano si eres ratero. Imagínense, muchos andaríamos ya sin mano, ¿no?, así, levantando las páginas de la Biblia, dándoles la vuelta. ¿Sí? Entonces, en Eclesiastés 8:11, que lo hemos citado en esta serie, dice, porque no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de las personas malvadas se llena de no me va a pasar nada, entonces voy a seguir pecando, y siguen pecando, ¿no? Entonces,
estamos contestando la pregunta, ¿por qué Dios no envía su juicio sobre el pecado luego, ¿no? En cuarto lugar, porque Dios tiene el propósito de salvar a muchos de esos pecadores y los va a conducir al arrepentimiento, según en Romanos 2 nos dice, ¿no? Ahí, Romanos 2, versículo 3 y versículo 4. Vea cómo responde la pregunta: ¿piensas tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? La idea es que no va a escapar nadie, ¿sí? Menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia, longanimidad, ignorando que su bondad, su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios es bueno con este mundo y no envía juicios inmediatos, porque hay personas entre todos los pecadores malvados que están ahí, como estuvimos nosotros también, que van a ser salvados. Si Dios enviara juicio inmediato, destruiría a todas las personas, ¿no? Pero no lo envía así de inmediato. Y Pablo reprende a los hombres, dice: pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Atesoras es, acumulas ira. Cada pecado que vamos haciendo va llenando el vaso de ira. Dios pudiera cortarnos instantáneamente por un pecado, pero Dios permite estas cosas y dice: ¿pero por qué las permite? Vuelvo a insistir, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar. El proyecto de Dios es salvar, desde la primera venida de Cristo en forma genérica hasta la segunda venida de Cristo. Es un proyecto salvífico, predicar el Evangelio, llenen las naciones del Evangelio, prediquen a Cristo, prediquen la salvación. ¿Por qué? Porque después viene, ¿qué? Viene la justicia. Para los premilenialistas, 1000 años donde Dios pondrá en orden, ¿no? A todos, parejo en todo el mundo, y después vendrá el juicio final. Depende de la corriente escatológica que usted haya abrazado, ¿sí? Pero si usted dice que en la segunda venida se acaba todo, a ver cómo le vamos a hacer para el milenio, ya veremos si rentamos una tierra o qué haremos, ¿no? Pero creo que aquí dice que habrá un milenio y que habrá después un juicio. Entonces, pero no nos vamos a meter en esa parte, solamente lo estamos diciendo, ¿no? Dios, entonces, en este periodo, ¿qué está haciendo? Dice el versículo 5 que Dios está actuando con paciencia. ¿Cuántos pecados permite Dios en su paciencia de algunas personas? ¿1000? ¿2000? ¿5000? Para destruir una ciudad, ¿cuántos miles se necesitarán de pecados? Híjole, no, ya sería momento que cayera destrucción sobre todos nosotros, ¿no? A causa de nuestros pecados. Pero Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque está en un proceso de salvación, porque va a salvar personas de esos pecadores, así como nosotros fuimos sacados con pinzas para trasladarnos de Adán hacia Cristo, de las tinieblas a su reino de luz. Dios está efectuando eso, ¿no? Con gran misericordia. Y en quinto lugar, ¿no? ¿Por qué Dios no actúa y hace juicios? La quinta respuesta que nos da la Biblia, Salmo 73, 16, 18, ¿no? Para los que nos acordamos, ¿no? Aquel salmista Asaf que se consumía en su interior, se consumía en su alma. ¿Por qué? Tengo angustia en mi corazón. ¿Por qué prosperan los ricos y todo les sale bien? Y nosotros estamos aquí necesitados, apretados. Y hasta que Dios le dice: vine al templo, dice, vine al santuario y encontré, ¿no? Salmo 73, 16, 18. Dice: Dios me mostró que estaban, ¿en dónde? En resbaladeros. ¿Quieres cambiar tu lugar por estar en la resbaladilla? La resbaladilla, ¿dónde termina? En el infierno. Están en resbaladeros. O sea, no están bien, están en resbaladeros. Oye, pero yo los veo con una cuenta gorda, con riquezas, con casas, sus hijos, sus ganados, todo prosperando. Dice:
¿Quieres cambiar tu lugar por uno de ellos? Están en resbaladero. Dice, no, dice, ya me equivoqué, dice, me equivoqué. Ahora sí que como dicen, disculpe usted, ¿verdad? Disculpe usted, me equivoqué. ¿Quieres cambiar tu lugar? Entonces ya sabemos, ¿no? ¿Por qué Dios no hace justicia? Porque está esperando que cumplir sus planes, porque está esperando que se llene este vaso, porque se está vaciando la misericordia. Y algunas personas cuando dicen, ay, esa viejita, ¿no? de Perú que tiene 125 años, ay, qué bien, y está con sus ídolos y sus cosas ahí. Imagínense, no es algo común que se muera un idólatra, ¿sí? Pecado condenado por Dios en su palabra, ¿no? Como el robar, como el matar, como el adulterar, ¿sí? Ahí está, pero esta señora ya odiando a Dios, ¿no? Separada de Él, diciéndole a Dios, no me interesas, no existes, hazte para allá. 103. Entre más años vivas sin arrepentimiento, tu vaso estará más lleno, más ira, más dolor, más castigo para el infierno, ¿no? Porque se acercó la verdad a ti, te hablaron de Cristo y te resististe, te volteaste, no le hiciste caso, te burlaste, ¿no? Como nos dijeron en las casas de algunos de nosotros. Sí, era niño y decían, ¿quién toca? Los evangélicos. Cierren la puerta, y iba yo, pero con ganas le cerraba yo, ¡paz! Aventaba la puerta, ¿no? Sin saber lo que ocurriría más adelante, ¿no? Cosas que ahora son anecdóticas, pero que son vergonzosas, ¿no? Tocaban a tu puerta para llevarte la palabra, te hablaban. Entonces, no, aquí estamos en una fiesta, no nos empieces a hablar del evangelio, no molestes. Oye, pero es que está en juego tu eternidad. No me interesa. Yo así vivo, yo soy feliz así. Así soy yo, borracho, maldiciente, mujeriego y qué. Así me voy a morir. Yo sí disfruto la vida. Ah, qué bien. Qué mal, ¿verdad? Qué mal. No quiere que le hablen. ¿Sí? El día que llegue delante de Dios y saquen los vasos de Umar. Sáquenlos. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro vaso? ¿Cómo vamos a encontrar nuestra vida? Algo sabemos de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Algo sabemos, nos damos cuenta, no pormenorizadamente como Dios lo tiene, pero Dios tiene registrado intenciones, inclinaciones, muecas, ojos que matan, todo está incluido ahí, ¿no? Los abrazos hipócritas de, ay, ¿cómo estás? Ay, le quiero matar. Abrazándole al mismo tiempo, ¿no? Todo está registrado. Y como Dios ha usado personas cerca de ti, ¿en dónde? Todos los que estamos aquí lo sabemos. De niños tuvimos personas que eran evangélicos cercanos, los rechazamos, nos burlábamos de él. En la secundaria era el que recibía los apes y los aventones, ¿sí? Y no queríamos saber nada, ¿verdad? Nada. Fue terrible. Y ahora Dios nos dice, ¿no? Llamándonos una vez más, ¿no? ¿Tienes envidia de los malos porque prosperan? Están en resbaladeros otra vez. Están en resbaladeros. Vamos a terminar haciendo unos comentarios. En primer lugar, evidentemente Dios usa a los hombres para glorificarse, sea en su condenación o sea en su salvación. Dios es glorificado, ¿no? Pregunta Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 21 o 23, ¿o no tiene el alfarero potestad para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra? ¿Tiene potestad o no la tiene? Es la soberanía de Dios. Está hablando de los seres humanos. Así no tiene Dios potestad para hacer de una persona, de una masa caída. Caímos y pecamos en Adán. Todos estamos bajo condenación. De esa masa caída Dios toma por elección de gracia a unos para ser vasos de misericordia y a otros los deja para que sean vasos de ira. Es terrible, ¿no? Entonces Dios usa a los hombres para glorificarse, ¿no?
Las personas que están acostumbradas a que Dios sea un muñeco que es manipulable y moldeable a sus deseos, ¿qué es lo que quieren? No les platicaba de ese ídolo que está en un templo católico en la ciudad de donde es mi esposa. No éramos creyentes cuando nos hicimos novios, después nos casamos, tristemente, en el mismo engaño, pero tenían un santo ahí en un templo. Ahí había un jardín, enfrente estaba ese templo, y nos metíamos ahí, y tenía un montón de listones, y yo, ignorante, le preguntaba a mi esposa, que era muy católica, y yo era ateo. Entonces, no sé qué era peor, pero bueno, los dos estábamos en la olla de los frijoles, ¿no? Entonces le decía yo, oye, ¿por qué tiene todos estos listoncitos? Ah, no, pues que no sé, el azul es el del amor, el amarillo es por esto, pero estaba lleno de listones negros, y son los que piden la muerte de alguien. Estaba lleno de listones negros, ahí estaban colgados sobre el santo ese, ¿verdad? Terrible. Dios nos sacó del engaño, hermanos, y ahora tuvo misericordia con nosotros, ¿no? Nos ha convertido en su gracia ahora en vasos de misericordia, que no lo merecíamos, ¿verdad? En segundo lugar, entendemos que vivimos en un mundo donde Dios ha establecido un régimen mixto, es decir, existe la gracia y existe la justicia, ¿sí? Es un régimen mixto en el que vivimos. ¿Se castigan los pecados? Sí. ¿Todos y cada uno de los pecados? No. ¿Sí? ¿Se exhibe entonces qué? En una forma como flachazos de justicia. ¿Para qué? Flachazos de justicia en una familia, flachazos de justicia en un poblado, en una ranchería, en una ciudad, en un país. ¿Me explico? En varios países al mismo tiempo en el mundo. ¿Se exhibe qué? Que hay justicia. ¿Sí? Un tsunami que abarcó varios continentes, ¿no? Y se tragó quién sabe a cuántos miles. Así. Un avión se cae. Quién sabe cuántos irían al cielo y cuántos se apresuró que su llegada para la condenación. Enfermedades, muchas cosas, ¿no? Entonces, es notorio que ahora prevalece grandemente la misericordia, la gracia común, la gracia salvadora, pero también vemos manifestaciones no exhaustivas de justicia y juicio individuales y colectivos, ¿no? A través de enfermedades terminales, a través de epidemias, a través de accidentes, avionazos, choques, terremotos, tsunamis, tragedias de todo tipo, individuales, familiares, locales, nacionales, mundiales. Se nos avisa que podemos ser llamados a comparecer ante Dios para juicio. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Sí? Lógicamente, por edades, algunos de nosotros ya vamos muy adelantados, ¿verdad? Ya estamos más cerca de la otra orilla, ya casi cruzamos el canal, ya vamos a llegar a la otra orilla, es decir, ya vamos de salida. Pero de repente Dios llama, no a los que están cerca de la salida, pero llama a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos, para decirle, ven, hoy vas a comparecer. Oye, es que tengo 17 años apenas, hoy te mueres. Bueno, que nos dijeran, hoy te mueres, ¿verdad? No nos avisan, nada más nos sacan así, ¡poing! Y a juicio. ¿Sí? Por eso digo, cuando ya estamos adelantados en cierta edad, sabemos que ya como quien dice, ya mero llegamos, ¿verdad? Hay algunos que están atrás de nosotros, apúrate, nos están diciendo que ya salgamos, ¿no? Pero no está en nuestras manos. Pero los que están muy jóvenes dicen, no, a mí todavía no me toca, yo creo que voy a llegar así a la edad que representa el hermano Omar, unos 80 años, ¿sí? No te creas que puede salir tan tarde, ¿no? Pudiera salir en cualquier momento, ¿no? Entonces, así nos avisa Dios que podemos ser llamados a comparecer, ¿no? Por lo cual volvemos a recordar, ¿no?, la exhortación de Elifaz en el capítulo 22, versículo 21 al 30, aquella hermosa exhortación, ¿no? Amístate con Dios, reconcíliate con Dios, ¿no? Ya hemos platicado de eso, ¿no? Vuélvete a Dios, deja los malos caminos, arrepiéntete, busca a Dios.
Mientras hay tiempo, mientras hay esperanza, porque no sabemos cuándo vamos a salir. En tercer lugar, cuán agradecidos hemos de estar de ser advertidos y animados a través de la palabra a venir a Cristo. Porque Él es el arca de salvación, porque Él es la ciudad de refugio para los pecadores, para que escapemos, para que huyamos. La ilustración del Antiguo Testamento la conocen, ¿no? Una persona que mataba a alguien en forma, es decir, dice, no, estaba cortando la leña y se zafó el hacha y pum, le pegó en la cabeza y lo mató. Sí, el vengador de sangre, ¿no? Los familiares de ese que murió van a venir atrás de mí, me van a matar. Entonces, tengo que correr a encontrar una ciudad de refugio. Había entre Israel las ciudades de refugio para escapar y asegurar un juicio justo, ¿no? Para asegurar que fue un accidente, que no fue algo intencional, ¿verdad? Entonces, pero si viene el vengador, vienen los familiares, lo mataste, mira nada más, aquí le diste un hachazo en la cabeza, ¿cómo? Ahí mismo no hubiera tenido oportunidad de nada, ¿verdad? Entonces tenían ocupado. Así Cristo, ¿no? Es nuestra ciudad de refugio, es nuestra arca de salvación antes de que el diluvio de ira nos alcance, antes de que Dios nos diga, ven, te toca presentar credenciales. Oye, pero es que no estoy preparado. Es lo que venimos advirtiendo en cada predicación, ¿no? Todas las iglesias son iguales, que predican la verdad. Advierten a las personas que se preparen porque saldremos de este mundo cualquier día. Y si no estás en salvación en Cristo, irás directamente a la condenación. No habrá misericordia. La misericordia está en Cristo. Dios le ha placido colocar la salvación, la gracia, todo en la persona y en la obra de Cristo. Todas esas ideas de que todas las religiones son iguales y que yo pienso así, yo pienso así, esos son los pensamientos de los seres humanos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que hay un solo camino, una sola verdad, y es Cristo, no una sola puerta al cielo, y es Cristo, ¿sí? No es María, no son las vidas, en un pueblo idólatra como el nuestro, no es María, no son los ídolos, no son las vírgenes, nada de eso, es todo un engaño. O sea, veámoslo, no porque sea el único país, pero veamos, ¿no? Si el catolicismo fuera la religión verdadera, debería haber aquí puras personas temerosas, obedientes, santas, justas, puras, pero estamos llenos ¿de qué? De corrupción, de maldad. No hay manera de defenderlo. Aunque hay excepciones, pero vamos a las cárceles y están llenas de católicos. Sí. Hay excepciones también, hay alguno que otro evangélico ahí, ¿no? Lamentablemente. Porque todos somos pecadores, ¿no? No lo voy a justificar, pero ninguno de nosotros que se llame evangélico, creyente, debería estar en donde, dijo uno, no, pues quién sabe, hermano, ya ve como la soberanía de Dios es muy grande, ¿qué tal si dentro de 5 años estaríamos robando un banco? Y así como, no, este es ratero, ¿no? Ya tiene en su mente el robo. No, ninguno de nosotros piensa así, ¿no? Si Dios nos ha regenerado, no pensamos en eso y no permitimos que nuestra mente vaya para allá, no lo mortificamos. Entonces, hermanos, cuán agradecidos hemos de estar de ser advertidos y animados por la palabra, a buscar a Cristo, a buscar la salvación. Cuán agradecidos aquellos que ya hemos conocido la gracia y la misericordia y ahora somos llamados para servir como atalayas y avisar a otros, ¿no? Del diluvio de ira que vendrá. Avisar para que este mundo mire hacia la gracia que es manifestada en los hijos de Dios, en los creyentes, a través de su palabra, y de esa manera sean también alcanzados los que Dios tiene escogidos para salvación, ¿no? Nos toca pues hacer ese trabajo y vamos a dejarlo hasta ahí. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que tú la bendigas y la prosperes para lo que la has enviado, así como envías tu lluvia y no regresa vacía, sino que produce y da fruto al que siembra y refresca, y muchos beneficios son traídos por la lluvia. Señor, te bendecimos por ello. Pero ahora hablamos de la lluvia de tu palabra, Señor, de la verdad que es sembrada en los corazones. Te pedimos también, Señor, que tu palabra crezca
para aquello que la has enviado, Señor, que produzca salvación, que asegure el juicio de los que han de ser juzgados en sus pecados. Tú cumples múltiples propósitos, Señor, te logramos que sean cumplidos, que sean cubiertos, y que tú uses la verdad para tu gloria, Señor, la predicación de tu verdad. Te bendecimos por abrir los ojos de los que estamos aquí en esta asamblea, y te rogamos que sigas haciendo la obra salvadora en aquellos que están en proceso y aquellos que tú estás llamando en sus corazones, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, solo es tu gracia, tu poder, tu amor obrando en el corazón y en la mente de aquellos que tú quieres salvar, Señor. Extiende tu mano de gracia, Señor, déjanos ver tu gracia, tu favor, tu amor, tu salvación en medio de nosotros como lo has hecho, Señor. Te bendecimos por tu palabra y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.